Yo estuve anticipando también algo hace unos minutos atrás, porque te acordarás, esta posibilidad de esta charla que vamos a tener ahora de unos minutos, surgió casi por accidente entre un cruce de tweets entre el protagonista y vos por allá casi a fines del año pasado. No sé si te acordás bien, Colo. Y ahí surgió la posibilidad de decir qué lindo sería tenerlo para que hablemos, como siempre decimos nosotros, de esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, querido Colo, ¿no? Sí, nos tiramos muchos tweets e incluso conversaciones personales con algo tan hermoso que por lo menos a mí me dejó el fútbol, que son los amigos, aparte del respeto enorme profesional que tengo yo por Roberto, ¿no? Y me estoy refiriendo a Roberto Saporiti, que vos ya más o menos hiciste una introducción de todo lo que significa para el fútbol de Córdoba, y yo agrego un hombre del fútbol del mundo. Ya lo creo. Que ha estado jugando primero, dirigiendo después, figura como técnico en México, conocedor como poco de todo el fútbol, seguidor a esta edad de cuánto partido de fútbol haya, y por eso me causa una gran emoción y una gran alegría saludarte. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Hola José, hola Cristian, buen día, gracias por la invitación de poder charlar con ustedes, por Mitre y para toda la gente de Córdoba, ¿no? Para nosotros es un gusto y un honor, querido Roberto, y que nos hayas dispensado y que nos dispenses estos minutos, en definitiva, para hablar de lo que ha sido tu vida y de lo que nos apasiona a nosotros, que es el fútbol. Así que, ¿por dónde querés que arranquemos, querido Colo? ¿Qué te parece? Yo le pediría a Roberto que arranquemos por su mirada, primero por el fútbol argentino, ¿no es cierto? Bien, es decir, bien. En sus dos aspectos. Roberto, primero, ¿cómo ves el fútbol desde el punto de vista organizativo, es decir, AFA? Y después ya desde el punto de vista técnico, es decir, ¿qué fútbol se está jugando en Argentina? Bueno, obviamente hay que sintetizar, ¿no? No para ustedes, sino para los oyentes de Radio Mitre. Se está viviendo una época de ya varios años, pero esta ya más profundamente de transición en cuanto a la parte organizativa, ¿no? Si uno se fija cosas puntuales, la AFA hoy está dividida en dos entes. Una es la Superliga, que la manejan por un lado, y otra son la selección argentina y las selecciones menores, ¿no? O sea, el Nacional B. Y entonces eso te indica que está en una etapa de transición, una etapa de organización, de acomodarse al mundo, y que cada vez la Superliga tenga vale más una organización de calendarios, y que todos sepamos a qué hora jugamos. En cuanto a la organización, y eso va a llevar un tiempo, porque desde que yo jugaba en Europa, que el fútbol en Europa, vos te dan un libro, te estoy hablando de la época del 67, que yo jugaba en Europa, ya en Portugal, después en Francia, después en Bélgica. Y a vos te daban un libro al empezar el año, y vos sabías que estabas en agosto, pero el 14 de febrero a tal hora jugabas en tal lado, y en México lo mismo. Bueno, eso en cuanto al aspecto, no quiero extenderme mucho, sino el tiempo es corto. Y en cuanto al fútbol, lógicamente tengo que marcar algunos indicativos para la gente, ¿no? De Mitre. El año pasado, guardando unos ahorros con la familia ahí, bueno, y programamos un viaje, pero sintetizando, por ejemplo, me tocó ir a ver un partido que quería llevar a mis nietos, a los nietos varones, y fuimos a ver Barcelona-Girona. Yo le dije, vamos a ir 2 horas antes para que vean cómo se consume, cómo son los restaurantes. Entonces estoy con mi yerno y mi consuegro. Y bueno, entonces ellos vieron todo eso, y mis nietos me preguntaban, pero Roberto, ¿y cómo vamos rápido al estadio, si no, cómo entramos? No, quédate tranquilo, acá en media hora entran 80.000 personas y salen 80.000 personas. Y así fue. Entonces, eso en cuanto al extra cancha. Y después en la cancha, que es la pregunta específica,
se juega con más pausa, mucha técnica, los campos son mucho más rápidos, ustedes fíjense, los oyentes de Mitre, que ustedes son especialistas, el primer tiempo de la Copa Libertadores, para que vamos a hablar de ese tema, de la Copa Libertadores en el Bernabéu, cómo le costó a los dos equipos, tanto a River como a Boca, acostumbrarse al pasto corto de 11 centímetros, rápido, y le costó, estaba lleno de imprecisiones, parecía un partido de poca técnica. Y bueno, eso te da un indicativo. ¿Por qué digo lo de la gente? Porque claro, problemas hay en todas partes del mundo, ¿no? Los argentinos sabemos que el mundo ha cambiado y va a cambiar todavía más vertiginosamente. Y entonces la gente va con otra paciencia, la semana, más allá de los problemas que hay en todas partes, la vive con más tranquilidad, y entonces todo eso, los entrenadores, los directivos, los jugadores, los técnicos y los jugadores fundamentalmente, que son los que están en el campo de juego y que son donde te llevan al fútbol, vivimos en esta sociedad. Y entonces esa intranquilidad, José, Cristian, que se transmite en la semana, y bueno, está la famosa frase, se juega como se vive. Entonces, es cierto. Es muy rápido, queremos hacer todas las cosas y hay poca pausa. Y me faltó cuando te decía de la organización del fútbol, por supuesto, integraste nada más y nada menos que el cuerpo técnico del campeón del mundo del 78, ayudante de campo del Flaco, amigo íntimo del Flaco, y bueno, a ver, 2, 3 palabritas de esta aparición del Flaco a esta edad en el fútbol argentino y comandando todo el tema de selecciones en AFA. Bueno, no solamente mandamos mensaje de voz, no quise molestarlo, no he estado con él, la última vez que estuve con él fue antes de la fiesta del año pasado, y sí, al hijo le mandé algunas cosas, intercambiamos algunas palabras, y bueno, vamos a ver cómo se acomoda, ¿no? Él lo dijo, bueno, yo 48 horas antes no he hablado una palabra con el Flaco Menotti, vuelvo a repetir, pero es un hombre que está presente con su mentalidad, que consume fútbol, pero bueno, ahora vamos a ver el día a día. Lo que se hizo hace 40 años atrás, con Poncini, el profe Pisarotti, que en paz descanse, tuvimos la suerte de acompañar en ese cuerpo técnico, que éramos muy jóvenes, teníamos 38 años, 37, 38 años, a los 39 fuimos campeones del mundo, a nivel mayor y juvenil, pero eso es anecdótico. La organización, lógicamente, esto el Flaco Menotti lo conoce, ha cambiado, porque más allá del fútbol del interior, de las selecciones del interior que hizo Menotti en aquellos años, que se adelantó al tiempo, yo me pongo en primera persona porque me dio la libertad y formé la selección, cuando le quiero recordar a la gente, especialmente a la gente de Córdoba, la selección que fuimos con la selección argentina, que fuimos los Panamericanos de 1979, cuando yo era técnico de Talleres, que la formé con un jugador de Gimnasia Grima Jujuy y 3 jugadores, 2 de San Martín de Tucumán, 1 de Atlético, y la base, lógicamente, era con los grandísimos jugadores que tenía Belgrano de Córdoba, de Instituto, de Racing de Córdoba, el Coco Basile, para que voy a nombrar, la gente de Córdoba conoce de memoria ese equipo, y el gran Talleres de Córdoba, no por Saporiti, por Amadeo Nucitelli y por la gente, ¿no? La gente, después le voy a dedicar lo que yo pienso de la gente de Talleres de Córdoba. Pero entonces, Roberto, además sí, el hecho fundamental de que vos te encargaste de manejar los jugadores, de elegirlos, de conducirlos, yo me acuerdo, y corregime, que todo el cuerpo técnico fue de Talleres. Exactamente. Fue Lugo Kovilansky como médico, fue Lugo Ivancic como preparador físico. Qué grande.
Es decir, no solo elegir los jugadores para el Panamericano, sino depositar la confianza en todo un cuerpo técnico para dirigir una selección argentina de Talleres. Y acá enlazamos y nos vamos a la actualidad. Así es. Este Talleres que le ganó a San Pablo el miércoles y que ahora el miércoles tiene la revancha por la Copa Libertadores, por la fase 2 de la Copa Libertadores. Bueno, lo vive el Sapo, pero profundamente, ve todos los partidos. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué sentís? ¿Cuál es el mensaje que le das a la gente? Dos cosas, Dante, 30 segundos, nada más que eso. Dedicarle una palabra al doctor Kovilaki y al profesor Hugo Ivancic. Gente que en paz descanse, gente que a mí me ayudó enormemente en la etapa joven que yo llegué a Talleres a dirigir ese monstruo que lo venía a dirigir Pedernera, La Bruna, el maestro Bravo, que llegué yo y bueno, era un desconocido, obviamente. Y esa gente le estoy eternamente agradecido. En cuanto a Talleres, se divide. Talleres, para mí, la historia rápidamente se divide entre Amadeo Lucitelli, lo que le dio en aquellos años, que pasó a Talleres de Córdoba y a la ciudad de Córdoba en todo el mundo. Después la época del gerenciamiento, que hubo mucha gente que puso plata, y ahora esta época de estos años con la conducción de Andrés Fassi. Bueno, obviamente la gente creo que conoce que Andrés es un íntimo amigo mío, fue mi preparador físico, lo agarré ahí con 24 años en Talleres de Córdoba, pues fuimos a San Lorenzo, México. No, pero además quiero agregar yo, Roberto fue el que lo metió a Andrés en el fútbol de México. Y a partir de ahí, bueno, después cada uno hizo su carrera y Andrés se quedó allá, pero digamos que fue uno de los iniciadores, uno de los puntales de la formación de Andrés, del actual presidente de Talleres, en el mundo futbolístico, ¿no? Sí, y sintetizando muy rápidamente, cuando él se fue para Pachuca, después de estar 3 años conmigo en México, aparte de San Lorenzo, aparte de Talleres de Córdoba, quiso ser técnico de Pachuca, y entonces después de verlo ya unos 7, 8 partidos, lo llamé y tuvimos una reunión en la Ciudad de México y le dije: Andrés, dejá de preparar, de ser director técnico, que vos no podés, como técnico, no podés ni dirigir un partido de truco. Entonces, así se lo dije a Andrés, él sabe que se lo dije así. Por ahí está escuchando el programa. Y después sí le reflexioné que lo veía con la cabeza muy grande como para manejar a lo que ha llegado, lo que llegó Pachuca y a dónde lo ha llevado a Talleres. Talleres está ahí por 3 cosas fundamentales. Primero, la gente. La gente es una cosa extraordinaria. La gente de Talleres de Córdoba, algunos se enojaban cuando yo decía el pueblo tallarín, pero en la época del Argentino A, cómo lo llevó, cómo lo acompañó, un hecho inédito en el mundo. Ni la Juventus cuando por cuestiones legales, ni el Milan por cuestiones legales, cuando fueron a jugar en la segunda división del fútbol italiano, pudieron llevar 62.000 personas al estadio como llevó Talleres en el Argentino A. Así es. Eso en cuanto a la gente. Después la gestión de Andrés Fassi, extraordinaria, sin ningún tipo de duda. Más allá de lo deportivo, por lo que está haciendo con las inferiores, por la infraestructura, por el proyecto que tiene, el nuevo proyecto, que ya se dará a conocer, me imagino, no sé si se conoció. Que eso va a demorar, ¿no? 6 años, porque es un proyecto inmenso, pero Talleres va a quedar posicionado en el mundo. Y en lo actual, en lo futbolístico, bueno, me tuve un gran placer, lo de Kudelka, no olvidemos lo de Kudelka, extraordinarios jugadores del Argentino a la primera división, y lo de esta semana, ¿no? El partido con San Pablo. Talleres fue, sobre todas las cosas, un equipo que fue muy bien orientado de afuera por Boja, y
¿Por qué? Porque fue un primer tiempo con sus limitaciones futbolísticas que la tienen todos los equipos del mundo, y Talleres fue muy inteligente porque supo jugar con esas limitaciones. Y en el segundo tiempo, cuando se le abrió los espacios, porque San Pablo se abrió un poco más, porque a lo mejor se atrevió un poco más, dejó espacio, Talleres los aprovechó muy bien, con fútbol corto, con fútbol largo, y bueno, lo llevó a Talleres a estar en una posición que va a ser dificilísimo el partido de vuelta en Brasil, en San Pablo, pero bueno, tiene esa ventaja, y la alegría, ¿no?, de la gente de Talleres, lo que la gente que fue al estadio, lo viví por la televisión, eso es lo que te puedo decir, digamos, simbolizando, ¿no? Juguemos un poco, Sapo. El que se va a sentar y el que está planificando el partido para el próximo miércoles en el banco sos vos. Lo de Menotti, ¿eh? Después te termino rápidamente sintetizando el día a día de lo que va a hacer Menotti muy rápidamente, ¿no? No, pero te quiero, ya que estábamos en Talleres San Pablo, quiero hacer un juego. Y el juego es que en estos momentos estás planificando vos el partido que le va a jugar a Talleres ganando 2-0 acá en Brasil, y vas a estar sentado en el banco. Las preguntas son concretas. ¿Qué haces? ¿Lo esperás? ¿Los haría apretar un poquito y planteas el juego en la mitad de la cancha y metés la contra? ¿Cómo lo planificarías? No, si lo esperás, a pesar de que San Pablo lógicamente no es el de Tele Santana, ¿no? Está limitado técnicamente. Pero en ese estadio gigantesco, de dimensiones muy grandes, si yo creo, a priori, si vos esperás, como se llama esperar, de mitad de campo para atrás, tenés 80% de posibilidad de perder el partido para mí. Y yo creo que Talleres no va a traicionar el espíritu de sus jugadores, va a incorporar los laterales, va a incorporar volantes, obviamente en un partido pensante, no va a ir a presionar en algún momento, va a hacer un fútbol intercalado entre esperar y de 3/4 a 3/4 o presionar en algún momento. Yo creo que ese va a ser el planteamiento. No, obviamente no, ni lo conozco, obviamente que conozco su trayectoria de Voivoda, pero no, Talleres de ninguna manera puede, para mí, no puede esperar, porque ahí, como dije antes, es muy probable que pueda perder el partido, ¿no? Y cerrando, las dos o tres cositas que quería decir del Flaco. No, del Flaco, que vamos a ver el día a día. Tampoco, digo para la gente de Mitre, no quiere decir que la llegada de Menotti, Argentina va a salir campeón. No, yo creo que Menotti no va a apostar al éxito, sino a desarrollar un trabajo, y bueno, después de 5 meses pienso yo, no he hablado una palabra con el Flaco, de 4 o 5 meses de observación, de reflexión, pasar la Copa América, por algo el técnico tiene contrato hasta la Copa América, Scaloni. Entonces, ahí, por eso decía antes de la época de transición, y después de todo eso, de ver los juveniles, bueno, va a tomar decisiones. Menotti, no, como él dijo en la conferencia de prensa, cuando no se siente cómodo en un lado, al minuto se va. Pero todo eso se tiene que poner en el presente. ¿Por qué? Cuando yo decía de los Panamericanos, los tiempos hoy son muy cortos, hay 6 campeonatos, no hay espacio, entonces todo eso, hace 40 años él planificaba con don Rodolfo Kral y mandábamos los telegramas a las asociaciones con el Telex, que la gente joven sepa que no había ni fax, bueno, y organizó, era en primera persona, después trabajaba en el campo. Hoy es otra tarea diferente, la de manager, que a mí me tocó a los 77, 78 y 79 años, ser observador, ser técnico de la Guayurquiza y ser manager. Son 3 funciones diferentes. Y la de manager, tenés que saber entrar y salir. Y claro, una figura convocante a nivel mundial como es Menotti, lógicamente
se tendrá que acomodar a eso, pero ni tampoco, y termino, ni Menotti, ni Messi, ni los dos juntos, que son inmensos. Messi es el mejor jugador del mundo, sin discusión para mí, llevó la PlayStation, la llevó al campo de juego. Entonces yo digo, y termino, José, Cristian, Di Stéfano, jugador de todos los tiempos, Pelé, un extraterrestre, el flaco Cruyff inventó el fútbol moderno, Maradona, irrepetible, genéticamente perfecto, y Messi, como dije recién, llevó la PlayStation al campo de juego, pero Messi no puede solucionar futbolísticamente todos los problemas de la selección argentina. Sí puede acompañar, sí puede darle jerarquía, pero atrás de él tiene que haber un equipo, como todos los grandes jugadores del mundo necesitan un equipo atrás, ¿no? Sí, realmente, bueno, yo quiero cerrar esto simplemente agradeciéndole a Roberto, además de la amistad que me sigue dispensando, quiero agradecerle que fue también uno de mis maestros en aquella década del 70, y agradecerle cuando me dejaba entrar al vestuario, cuando charlábamos después en el crillón de fútbol, cuando me hizo vivir el fútbol de adentro permanentemente, y eso es muy valioso, además de ser una persona extraordinaria. Roberto, te agradecemos muchísimo, muchísimo todos tus conceptos claros, precisos, concretos. Y bueno, Cristian, nos dimos este lujo. Nos dimos un gusto enorme, sin lugar a dudas, ¿no? Y la verdad hasta me parecía una falta de respeto, inclusive a mí meterme en medio de esta charla, porque teníamos a dos gigantes, por un lado del periodismo, y por otro lado también alguien que, como vos decís, con una claridad de conceptos realmente muy, muy específica y muy directa, y un hombre que también hasta inclusive conoce los tiempos de los medios de comunicación, los tiempos de la radio, así que queremos agradecerle enormemente por estos minutos, Roberto. Ha sido un placer escucharte y ha sido un placer compartir estos momentos con la audiencia de Mitre Música y Noticias, ¿eh? Bueno, para despedirme nada más, muy corto, en 10 segundos, agradecerle allá que está en el cielo mirando, al negro Brizuela y a José, porque a pesar de José con su juventud, nos intercambiábamos conceptos, aprendí mucho, y siempre digo que cuando llegué a Talleres, llegué ahí con la secundaria media en el medio, y en Talleres, la verdad, hice la universidad y me doctoré. Y el agradecimiento eterno a Mario Luchitelli. Gracias. Chao, Roberto. Un abrazo grande para vos y toda tu familia. Gracias.